Santiago capítulo 2, vamos a leer todo el contexto. Capítulo 2, 1 al 9, y vamos a desarrollar sobre, este tema. Es un tema encima, o lo que va a ocupar. Dice así la palabra: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre: estate tú en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis acepción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos amados, oíd, ¿no os ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice, habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, o sea, condenados por la ley como transgresores. Eso de la acepción de personas, cómo está tocando acá el contraste del pobre y el rico, y cómo muchas veces nos guiamos por los ojos, por la codicia, como decimos siempre, a raíz de todo mal es el amor al dinero. Y como dice acá la palabra también, a los pobres de este rico, a los pobres de este mundo escogió Dios, como dice acá, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y esto no quiere decir que a los ricos no los eligió, también los eligió, pero está diciendo a los pobres no lo desecha, porque está hablando de la acepción de personas. Él escogió a los pobres, como en este mundo mucho se desecha al pobre. Justamente en esto no está hablando de una conducta, en ese tiempo se cumplía mucho, en el sentido de que dice también en un pasaje que los judíos griegos se quejaban porque eran desatendidas las viudas. Entonces vemos las viudas en cuanto a los judíos griegos, pero los judíos, los que eran de Judea, dice que eran bien atendidas. Entonces había una sección de personas. Entonces, en este sentido, el Señor siempre quiere que nos humillemos, ¿no? Para que por nuestra codicia no hagamos esta sección de personas. Y como dice acá la palabra, sin acepción de personas, dice, tenemos que ser. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley, quedáis condenado por la ley. Entonces vemos que justamente la palabra lo que condena es la acepción de personas, porque como dice en este pasaje también, cuando viene un rico no le decís siéntate en un mejor lugar y le acomodamos en un mejor lugar, ¿no? Porque eso es parte natural de nuestro mundo. Queremos tratarle bien, queremos aparentar, queremos sacar ventaja, en el sentido que está la codicia interna y sabemos que podemos sacar provecho. Entonces esa es la naturaleza del hombre, el pecado, vamos a decir. Pero al pobre un poco más lo escondés. Y vos fíjate que en una pequeña diferencia nomás. Cuando entra uno más o menos que tiene plata, no digamos que tiene plata, más o menos un buen pasar, no es rico, un buen pasar vamos a decir. ¿Con qué le servimos? Sacan las mejores tazas, ¿no? Le sirven con lo mejor, tratan de comprar servilleta, todo un cuidado, ¿no? Pero cuando viene el pobre, ¿la taza cuál es? No es la de porcelana, ¿no? Es la de plástico.
Y vemos que sin servilleta, a uno trata de comprar de factura, lo mejor, y a otro le servís pan común, vamos a decirlo la verdad. Es así. Entonces ahí ya se nota el pecado que está en uno. Cómo uno valora a la persona que tiene plata, pero sin embargo hace excepción de personas con el pobre. Y vemos acá la palabra en Deuteronomio 16, 19. Entonces todo esto forma parte del pecado de la naturaleza que uno, como siervo de Dios, como hermano de la iglesia, se tiene que cuidar, porque esto habla de un testimonio y que uno no tiene que ser tropiezo para las almas. Una cosa que me gustó que una vez me dijeron, ¿no? Yo no me quiero mostrar como el justo porque no es así, porque tengo mucho de altivez, mucha soberbia también, mucho de orgullo. Primero, tal vez, tengo estos pecados, pero me dijo uno de los chicos cuando estaban los venezolanos, me dijo, ¿sabe lo que me gusta de usted? Dice, que usted come con nosotros, come la misma comida que todos comemos acá en la mesa. Entonces eso me gusta, nunca lo vi en una iglesia, dice. Porque claro, los pastores, las personas encargadas, toman parte en otro ambiente y comen de lo mejor. Tal vez, si hay una comida muy de pobre, ellos tratan de compartir otra y le dan, lógicamente, lo que creen que merece un pobre. Pero en este sentido también nos va enseñando que ese testimonio es el que va a ganar alma, hermanos, porque esas cosas que me vieron a mí participar de la mesa donde participaban todos y que yo no era fino para comer, o sea, comía lo que había, siempre fui de esa manera de pensar, ¿no? Y no quiere decir que yo no ame la plata, no ame la riqueza, no haga excepción de personas, porque soy altivo también. Tengo esa altivez para hacer excepción de personas, pero con palabras o no tener en cuenta sus ideas. Y también tengo por el otro lado que en la soberbia no me gusta que nadie me pase por encima. Cuando ya me están pasando por encima, ahí es cuando se me chifla el moño y soy capaz de contestar con cualquier palabra agraviante, no me importa si tiene plata, no me tira, a mí no me importa nada. Eso, es un defecto muy mío, y yo me acuerdo que soy tan soberbio que todavía lo estoy descubriendo el pecado, ¿no? Porque cuando venían personas con buen pasar económico, yo no le daba bolilla, porque ya tengo ese preconcepto que son los opresores, que son los enemigos del pobre, y me prefiero juntarme con el pobre, vamos a decirlo así. Entonces, es un defecto muy mío, ¿no? Que es medio raro, pero digo, si veo que lo están agraviando a un pobre y uno más o menos de plata, yo voy a saltar por el pobre y soy capaz de agarrarme, a las peleas, digamos. Está mal lo que estoy diciendo, pero para descubrir cómo actúa ese espíritu en mí, ese espíritu. No me gusta que nadie sea prepotente con un pobre y me pongo mal, me pongo loco y soy capaz de cualquier cosa. Pero por eso le estoy pidiendo también al Señor que me cambie el carácter, que me dé ese espíritu apacible, ese espíritu calmo. Y alguno me dirá, pero usted, pastor, ¿hace cuánto está predicando todavía? No, mira eso. Bueno, es muy fuerte en mí y no me gusta. Realmente no me gusta una persona que tiene un poquito de buen pasar y rebaja la otra. No me gusta cuando lo tratan de pobretón, de negro, entonces directamente que si no le brindamos ayuda no importa, es un ciruja, vamos a decirlo así. Y eso no me gusta, nunca me gustó. Y bueno, tengo esa parte de defecto que quiero imponer mi justicia propia, y eso es malo también. Dice acá la palabra en Deuteronomio 16, 9. Dice así la palabra: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Vemos, hay otro versículo exactamente que no lo encontré, pero dice, los presentes corrompen. Entonces, ¿el 19? Sí, puede ser, porque hay varios versículos, yo no quise. 16, 19. Sí, y este es el que estoy leyendo. Entonces, corrompen, en el sentido 16, 19, dice esto: no hagas acepción de personas, no tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios.
con distintas palabras está diciendo más o menos lo mismo, porque hay varios versículos de esto, pero no voy a poner todo. Quiero que se entienda el concepto, la idea. Entonces dice, y pervierte la palabra de los justos, o sea, cambia. Y en un juicio era así que pasaba entre Israel, porque esto viene de todo de Israel, porque estaban los que atestiguaban falsamente contra el pobre, ¿para qué? Para mandarlo a la cárcel, para sacarle de las tierras, para sacarle lo poco que tenía. Entonces dice, no hagas acepción de personas en un juicio, no declares, dice, algo falso, ni tomes soborno, el presente, la plata, dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. O sea, vos estás viendo y vos te estás dando cuenta y tienes discernimiento que se está actuando contra el pobre, pero sin embargo te ciega que el presente. Y entonces ahí es cuando viene el desvío, ¿no? La plata, cómo cambia la mentalidad de muchos, el proceder de muchos, y te cambia, en todo. Y entonces, qué irreconocible la persona, cómo puede cambiar tanto por la plata, cómo puede traicionar tanto por plata, y todo por plata. Yo, siempre dicen, y hay dichos, ¿no? Y siempre, viendo distintos casos, que hay uno que dice, especialmente, en los hermanos, en la heredad, o sea, cuando queda la heredad, ahí se conocen los hermanos. Entonces, es muy cierto, todo por plata, cuando hay disputa de plata. Ustedes vieron en un velorio, se murió, se termina, ni termina el velorio de la persona y se están disputando la casa, se están disputando las riquezas, lo que quedó de mamá, de papá. Entonces ahí te das cuenta cómo es de codiciosa una persona, cómo en medio de un velorio, en vez de llorar, están discutiendo por la plata. Entonces vos te vas dando cuenta que es tal el pecado del codicioso, del ser humano, cómo va pervirtiendo, cómo va cambiando, que la plata a las personas la cambian totalmente. Y eso es lo que uno muchas veces que se queda asombrado, pero viendo distintos casos, tranquilamente podemos decir que sí, afirmar. Había visto un caso en el noticiero hace un par de años que encontraron un hombre. Estaban haciendo entrevistas a la gente cartonera y uno de esos yo vivía bien. Y empezaron a investigar, pensaron que era una historia, que era mentira el periodista, pero empezaron a indagar y era muy verdad. A este hombre, su hijo, lo hicieron pasar por loco para sacarle todas las riquezas. O sea, le arreglaron con el médico, pagaron, le sacaron todo. Era un hombre profesional, un hombre que estaba en buena posición económica, y lo único que pudo recuperar, que le ayudaron a recuperar después que se enteran de esta historia, en una casa de Punta del Este. Y le dijeron, si quería saber algo de los hijos. Le digo, mis hijos murieron para mí, no los conozco, ya está, no los quiero ver más, no existe. Así, porque lo vendieron. Mirá lo que hicieron, al punto de hacerlo pasar por loco, encerrarlo en un loquero cuando la persona estaba sana, para sacarle todos los bienes. Eso es lo que justamente hace la codicia, el raíz de todos los males. Y como dice acá también la palabra, en Éxodo, palabras más, palabras menos, como digo, no pervertirás, 23:6, Éxodo 23:6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Dice, en el versículo 8 dice, no recibirás el presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Cambia la palabra de los justos. O sea, puede atestiguar falsamente, puede decir cosas que son mentiras, pero en este sentido yo lo tomaba, cómo cambia la mentalidad de la gente, el proceder de la gente, y vos decís, no me puede traicionar, no va a pasar esto, no, jamás, y defendé, hasta que te encontrás con una realidad. Entonces, esto es justamente lo que nos va tocando, porque va a llegar un orden de la vida en que ustedes van a tener que decidir por plata, en el tema familiar, en el tema afectivo, cuando los padres mueran, todo. Entonces, ahí para guardarse ese espíritu, para proceder justamente, porque si está hablando de hacer acepción de personas y que los presentes corrompen, es justamente en lo que
habla mucho de nuestros testimonios. Nosotros hablamos de despojarnos de todo, el amor al dinero, pero cuando llega ese momento, y cuando la cifra es suculenta, cuando está entrando en juego un auto, una casa y todo eso, uno ya va mirando de otra manera. Entonces, vemos acá como dice la palabra: no recibirás del presente porque el presente ciega, dice. No reciba el soborno, no reciba la plata del rico, porque vas a cambiar, dice, las palabras. Vas a testiguar contra él. Y entonces todo esto pide cuenta al Señor. Y como dice acá la palabra, Proverbios 28, 21. Vieron que hasta ahora estoy tocando simplemente, estoy apuntando al pecado y no estoy diciendo se tienen que humillar. Eso, lógicamente, tenemos que pedirle perdón al Señor porque es parte de nuestra naturaleza. Está escrito en la palabra y por supuesto que se va a cumplir, que se puede cumplir. Dice así la palabra, Proverbios 28, 21. Hacer acepción de personas no es bueno, pues por un bocado de pan el hombre pecará. Vemos acá la palabra. Hacer acepción de personas no es bueno, dice. No es bueno primeramente. Dice, por un bocado de pan, dice, el hombre pecará. O sea, que se vende por un bocado de pan. ¿Se puede vender por eso? ¿Por poca cosa? ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Tal vez para esa persona represente mucho para el codicioso, pero puede cambiar. Entonces dice, no es bueno. Entonces va a llegar en un momento de la vida que el Señor nos va a querer probar así también. Y entonces a ver cómo actuamos. Si por un bocado de pan cambiamos en el sentido, vas a apañar, por ejemplo, un pecado. ¿Por qué? El día de mañana que ustedes sean pastores, pastoras, porque te da la ofrenda, vos lo vas a adular en su pecado, o sabiendo que está pecando, vos vas a decir, vas a hacer del ciego que no ves nada, no lo vas a reprender. ¿Por qué? Porque de ahí viene la fuente de tu ganancia. No le vas a decir nada, no lo vas a corregir. Entonces dice, por un bocado de pan, dice, el hombre pecará. Entonces ya lo está diciendo todo. Muchas veces decimos que no nosotros, pero ¿qué pasa? En ese momento ahí está. Y en ese momento es cuando salta el pecado. Que uno, y lo decía mi mamá también, ojo, yo no estoy acusando a nadie, sino que lo decía mi mamá porque la naturaleza está. Me cuesta reprender, una vez lo dijo en una predica, a Vicky y a Luciano. ¿Por qué? Decía. ¿Por qué me cuesta reprender? Porque, viene la ofrenda, más grande venía de ellos. Entonces le costaba reprenderlo, le costaba corregirlo. Entonces, vieron que una predica hace poquito le reprendió fuertemente al pastor Luciano, lo había reprendido fuertemente y después le dice, pero vos humillate nomás, después tratá de apaciguar. Porque sí, porque es así. O sea, parte de nuestra naturaleza miramos lo que podemos perder, que si se van a enojar, o tal vez habrá visto el enojo nomás, yo no sé, pero sí, ella lo había contado una vez, que le costaba, porque por ese lado también veía que ayudaba mucho a la obra, entonces no lo quería perder como oveja, ¿no? Porque esta obra en sí necesita el dinero. Entonces, si yo no necesito el dinero, va a ser fácil, corregir a todo, apuntarle el pecado. Pero cuando vos sabés que el sostén de esta iglesia viene de parte de la Grey, de parte del pueblo, entonces ahí es cuando cuesta. No le podés apuntar tan fácilmente al pecado, tratá de callarte, tratá de adularlo. O si le decía el pecado, se lo decía aparte, se lo decía suavemente. Y en cambio, a uno que no tiene nada que perder, si lo tenés que reprender, si le reprendés duramente delante de todo, si le tenés que decir, se lo decís. Y si esa persona sabe que se puede ir, y bueno, si no le gusta, que se vaya. Y no te importa, no te duele. Pero la oveja o la vaquita gorda, esa sí te va a doler. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. Entonces dice, sin acepción de personas. Y dice acá la palabra, en 2 de Samuel, vamos a ver un caso. Está bueno tocar los versículos, pero está bueno también ver los casos para que se nos abra más la cabeza. 2 de Samuel 12, 1 al 7. 1 al 7. 2 de Samuel 12, 1 al 7. Dice así la palabra.
Jehová envió a Natán a David. Y viniendo él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola corderita. Vemos acá la palabra. En el 4 dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra el hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo, dice, tal cosa es digno de muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Tú eres aquel hombre. Él no vio, él no discernía, en este caso David. David tenía muchas mujeres, este es el pecado con Betsabé. Pero yo lo que rescato acá la parábola, la ilustración que cuenta, dice que un hombre rico tenía muchas ovejas y uno tenía una sola corderita. Y vemos cómo le sustrajo. Pero para atender a la persona necesitada, en vez de matar de sus ovejas, que tenía mucho, en vez de gastar de lo suyo, en vez de sacar de su bolsillo, sacó del bolsillo del pobre. Lo único que tenía, sustrajo. Entonces, vemos como dice Pablo: aun si es necesario me lo gastaría de lo mío, dice. Pero sin embargo, muchas veces cuando uno ama la plata, es codicioso, va a sacar al que no tiene y de su plata no va a gastar, porque la codicia es tan fuerte, el amor al dinero es tan fuerte, que esto le pervierte totalmente y es de mal testimonio. Como dice acá la palabra, que se encolerizó, se enojó. Ese hombre es digno de muerte. Vemos cómo condenó. O sea, condenamos a todo lo que proceden así, pero no miramos en nuestra vida cómo estamos procediendo, que le estamos quitando al pobre. Y es lo mismo que yo digo: a ver, está Martín y por el otro lado está Verónica. Martín tiene mucha plata y Verónica viene a mí y... no, Martín tiene mucha plata y Verónica es la que tiene una sola ovejita. Entonces yo voy a visitarlo y Martín, en lugar de matar a la oveja, convidar con la oveja que tiene de las tantas, va y le saca a Verónica para atenderme, pero tu bolsillo no vas a gastar, de su bolsillo no va a gastar. Entonces eso es lo que condena cuando vos le sacás directamente al que no tiene nada. Entonces muchas veces se dan los casos así, que si vos estás en el reinado, vos estás, digamos, pastoreando, lo que te va a suceder es eso, en una equivocación por la codicia, porque la codicia te ciega, no te deja ver tus actos, crees que estás actuando correctamente. Sin embargo, te tendría que dar vergüenza sacarle al pobre, al que no tiene, ¿no? Es lo mismo que llegar a la casa de una persona que sabe que está muy necesitada y le comés toda la olla de comida. A ver, yo por respeto, cuando veo mucha pobreza, directamente me voy antes de la cena, me voy antes del almuerzo. ¿Antes para qué? Para no sacarle lo único que tiene. Pero a veces uno es tan caradura que va y le saca lo único que tiene, lo último que tiene. Entonces es lo mismo que yo empiece. Yo tengo toda riqueza y digo: bueno, va a venir tal hermano, van a venir tal hermano a visitar, y yo estoy lleno de plata y yo puedo pagar la comida para todo, pero digo: bueno, van a hacer vaquitas ustedes y yo sé que tienen el último peso y le empiezo a sacar a ustedes. A ver, eso está mal, porque yo, si puedo bancar, tendría que bancar. Eso es lo correcto, y no sacar al pobre. Y lo vamos a disfrazar, ¿sabe cómo lo disfrazamos? Y bueno, pero esto también es para su bendición. Esto también, porque si vos le das para el Señor, como disfrazan mucho, pastor, vos le das al Señor, el Señor te va a recompensar, y vos cada vez más pobre, y la iglesia cada vez más pobre. Eso hacen, es la típica que hacen la mayoría de pastores, sin entrar en detalle, hermano, pero hacen mucho. Dios te va a bendecir si vos das para el reino de Dios. Y uno, como quiere actuar bien, como es engañado,
A ver, lo que hace es dar. Cuando eso no lo exige la palabra. Dice que cada uno daba según sus fuerzas, dice la palabra. Y vos no le podés exigir más de lo que puede tener una persona. Y hay personas que no tienen. Hay personas del pueblo de Israel que daban, ayudaban, y otras personas que estaban en necesidad y eran ayudados. No todo el mundo ayudaba, porque el que no tiene no puede ayudar. A eso es lo que voy. Entonces, de ese contexto agárrate para que tampoco te confunda el manejo en la iglesia, porque yo te estoy hablando del manejo de la iglesia el día de mañana. ¿Por qué? Porque ustedes van a predicar la palabra del Señor, van a tener que manejar la obra si están siendo instruidos, si es que llegan, si es que se siguen humillando, si es que siguen pidiendo perdón, para que no le estés robando la bendición, lo poco que tiene a la persona que es pobre, porque eso pide cuenta el Señor. Claro, entonces yo, por ejemplo, les pido a todos ustedes, constrúyanme la casa, Dios le va a bendecir, y vayan y construyan, por decir algo, no estoy diciendo de esto. Paguen todos ustedes, que Dios los va a bendecir, porque ustedes están ayudando a la obra. Y bueno, entonces, a ver, ustedes ni siquiera pueden pegar un ladrillo en su casa. Yo creo que es medio injusto eso, ¿no? Es medio injusto, ¿no? Cuando ustedes no pueden, tal vez, ni comprar terreno, ni pegar un ladrillo, y de repente yo digo, ustedes van a bancar todo este lugar. A ver, no queda porque tengo que entender su posición. Ahora, después pasamos a otro detalle, tal vez si el Señor manda, porque el Señor quiere bendecir, el Señor muestra otra cosa, el Señor quiere traer abundancia, eso no se discute. Estoy hablando solamente como lo dice acá la palabra, como lo destaca el proceder, para que puedan entender bien que no le pueden sacar la comida al pobre, lo poco que tiene al pobre. Esto es pecado según la palabra. Y dice, a ver, Mateo 11:8. Es lo mismo, hermano, que yo tenga en casa tengo un montón de comida, por decir algo. Y la veo a Alejandra que está comiendo un sándwich de milanesa y es lo único que tiene para comer a la noche. Y la estoy mirando y le pido un pedazo. No puedo ser tan cara dura. A eso es lo que voy, la desubicación. Entonces, esto es lo que condena el Señor. Quitarle al pobre, como dice, acepción de personas, corromperse por el amor del dinero, y vemos que todo esto representa el pecado. Dice así la palabra de Dios. Mateo 11:8. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropa fina? Mirá, los que usan ropa fina están en los palacios de los reyes. Entonces acá yo también sacaba por la acepción de la persona, acepción de ¿qué? De instrumento, acepción por el pobre, vamos a decir. A ver, ustedes me lo dijeron la otra vez. ¿Cómo estaba vestido Juan? ¿Cómo estaba vestido Juan? ¿Cuál era la vestimenta de Juan? Pelo de camello, piel así, pelo de camello. Así, bien pobre, tiene un significado la humillación eso, pero bien pobre. Y le dice, ¿ustedes salieron a ver una persona de ropa fina, que se visten de púrpura como reyes, que se visten con lino como los fariseos? Dicen, mirá, los de ropa fina están en los palacios de los reyes. Entonces, eso también es lo que juzgamos, según la apariencia, por la vestimenta o por cuánta plata tiene. Entonces, vemos, este sí, este no. Entonces, desde ahí ya el Señor nos está mostrando nuestra condición. Porque al pobre no le vas a dar mucha importancia. Viene un pobre medio ciruja y le vas a dar la mano así, no le vas a querer ni hablar, o le vas a atender bien y después tratar de despedirlo lo más rápido. Pero una persona, cuando viene bien vestida, lo miramos de otra manera. De otra manera, ¿o no es así? ¿O por qué se cree que se rige este mundo? Entra una persona muy bien vestida, van a decir, este tiene plata. Este tiene plata. Entonces, te tratan como te ven, dice el dicho, ¿no? Te tratan como te ven. A mí me ha pasado particularmente que, bueno, en mi tiempo de soltería, cuando me compraba lo que era traje, me compraba de Yves Saint Laurent, de Cayarel, lo más caro, digamos, y que tiene percha para vestirse. Y me compraba los sacos, las camisas, todo, de marcas caras. ¿Y qué pasaba?
tenía también, viste, bien presentable. Entonces entré al banco y yo iba a preguntar por una cosa nomás, simplemente. Y me sentaron en un lugar, en un sector, me ofrecieron café, todo. Y yo no entendía por qué, si era como, yo fui a preguntar nomás, me sacaron de la fila, pensaban que tenía plata, que iba a poner un plazo fijo, nada que ver, si no tenía un peso partido por la mitad. Pero cómo te ven, te tratan, es así, esa es la apariencia. Y así también, hermano, nosotros en la iglesia de la misma manera. A una persona que está bien vestida le vamos a hablar y vamos a interesarnos por conocerla. Pero una persona pobre ya le ve la apariencia, le ve cómo está vestida y no te da con muchas ganas de hablar. ¿Por qué? Porque ese pecado está en nosotros. Sin acepción de personas, dice la palabra. Y dice así también, bueno, por ejemplo en Hechos 20:33, que da la respuesta acá Pablo. Dice, Hechos 20:33, dice, ni plata ni oro, dice, ni vestido de nadie he codiciado. Vemos, no he codiciado. Y sin embargo la codicia es parte de nuestra naturaleza, pero ¿cómo se tuvo que juzgar a tal punto, pedir perdón de esta esencia para que no tome autoría sobre su vida? Porque está esa parte que uno le quiere caer bien a la persona de plata, ¿por qué? Porque significa que te rodeas de personas que tienen. Entonces, vos mirando que te pueden brindar ayuda, que puede ser una ofrenda suculenta, con gente de buen pasar, entonces, ¿qué pasa? Le querés caer bien. Entonces, hablás, te mostrás simpático, todo. Pero para mostrarnos el Señor nuestro pecado, va a permitir también que no venga la ayuda de Él. No venga la ayuda de Él. Siempre mi mamá decía, las partes que cuando ella esperaba de personas de mucha plata, son los que menos le ayudaron. Siempre le ayudaron los más pobres y eso es lo que más le quebrantaba. Lo que menos tenía fueron las personas más agradecidas que ayudaron más a la obra. Cuando estaba en un momento que no tenía un peso partido por la mitad, fueron las personas que no tenían, que le mostró el Señor, vinieron y le dieron. Y eso le tocaba mucho el corazón. Entonces, vemos, para enseñarnos que no solamente el rico te va a ayudar o el que tiene, sino que también cuando permite el Señor, te va a enseñar que vos haces excepción de personas, pero sin embargo, cuando el pobre se humilla es el que te va a dar la mano. Dice así también la palabra en Eclesiastés 9:15. Nunca tenemos que esperar, hermano, de los hombres, tenemos que ser equitativos, tenemos que pedir perdón para despojarnos, porque esa naturaleza es muy fuerte, nos regimos por lo natural, por lo material en este mundo y lógicamente siempre nos vamos a querer apoyar en los que tienen. Dice así la palabra, 9:13 de Eclesiastés. También vi una sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y venía contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grande baluarte. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Nadie se acordaba del pobre, pero con él su conocimiento le libró a esa pequeña ciudad. Y podemos poner en comparativa, una persona tal vez está predicando, pero es pobre, no tiene nada a ver qué ofrecerte. Pero sin embargo, el conocimiento que le da el Señor, eso es lo que puede librarte en tu vida espiritual, ¿no? Puede acomodar tu situación espiritual, te puede sacar de muchos problemas, ese conocimiento que se valora. Pero dice, nadie se acordaba de aquel hombre porque era pobre, nadie se acordaba. En este sentido vamos a tocarlo. Nadie se acordaba, nadie lo tenía en cuenta, nadie lo ayudaba, nadie tomaba su consejo, nadie lo quería escuchar, pero eso es lo que libró su conocimiento. ¿Cuántas prédicas te habrán servido, hermano? Por ejemplo, decir, nosotros no somos personas pudientes en sí, de mucha plata, de mucho, digamos, entrada económica,
Pero mi mamá, en este sentido, ella compartía todo lo que tenía. Compartía, no era una persona de plata. Pero ¿cuánto le libró su conocimiento de una destrucción de hogar? De un espíritu de enfermedad, un espíritu de muerte. ¿A cuánto ayudó? ¿A cuánto le dio salvación? Ese conocimiento. Sin embargo, muchos no lo tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque ve la pobreza. Muchos juzgaban en el sentido, aunque mi mamá lo valoró siempre a este edificio, porque es una gran estructura lo que se construyó, digo, terminar es más fácil que empezar a hacer las grandes estructuras. Ahí está lo caro. Pero, sin embargo, todos los que venían, muchos, en vez de valorar el conocimiento, la palabra, el bien que se siente, que te oró, que te dio conocimiento, te libertó, te abrió los ojos, se miraban a ver cómo estaba el lugar. Si estaba revocado, si estaba pintado, si estaba bonito, si era un antro, ¿qué era? Entonces, uno no tiene en cuenta la sabiduría, eso que te libra. Sin embargo, está mirando por el ojo a ver qué puede sacar del pobre. Y si el pobre no tiene nada para ofrecerte, no tenés en cuenta su palabra, porque eso es lo que se miraba. ¿Qué tienen? Porque vos mirás según lo material. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la sierva? ¿Qué tenía Noemí? No tiene nada, solamente pobreza. Vos mirabas alrededor, pobreza, pobreza, pero el conocimiento es lo que nos liberta. Y como dice acá la palabra, mejor es la sabiduría que la fuerza, dice, o que la riqueza, vamos a decir así. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, o sea, todo el conocimiento sea menospreciado y no sean escuchadas sus palabras. No la tenemos en cuenta, ¿por qué? Porque nosotros lo queremos ver la plata, por la codicia, raíz de todos los males y el amor al dinero. Entonces, a partir de acá, dice, no hacer acepción de personas. Hacemos acepción de personas con las personas que vienen a escuchar, pero también si el pastor es pobre, también vas a hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque vas a ver su camisa desgastada, desteñida, su zapato de pobre, vas a ver. Aunque él se intente vestirse bien, se intente poner una corbata, vas a ver que no es de las mejores marcas. El corte del pantalón es medio cuadrado, no tiene un estilo abombado como lo de buena marca. Los zapatos no son de los mejores. Entonces miramos mucho según la apariencia y juzgamos según la apariencia. Entonces eso es lo que está en contra nuestro por el amor a lo material. Entonces a partir de ahí hacemos acepción de personas y no vamos a escuchar la palabra. Porque ¿qué me tiene para dar? ¿Qué me tiene para dar? Me está predicando de la liberación, de la pobreza, que Dios enriquece todo, pero ¿qué me tiene para dar? Mira cómo está Él. Eso es lo que vamos a hacer. Y no estamos teniendo en cuenta la sabiduría, el conocimiento, que eso es lo que me va a libertar. Y con cada uno trata como quiere el Señor. Pero somos tendientes a mirar y a hacer acepción. Y como dice acá la palabra, en Proverbios 22:6, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o el que al rico da, ciertamente empobrecerá. Vemos acá la palabra. El que oprime al pobre, el que saca al pobre para aumentar ¿qué? Las ganancias. Tiene, pero quiere más. No se sacia, te pide más, te aprieta más. Y como dice acá la palabra, o el que da al rico ciertamente empobrecerá. ¿Usted vieron un casamiento de pobre? El casamiento de pobre no hay regalos prácticamente. Los regalos son tenedor, cuchillo. Eso ya es típica. Tacita, platito. Ese es el regalo barato, vamos a decir. O sea, te vas a llenar, pero vos no tenés para llevar 1 kilo de carne a la mesa, pero cuchillos no te van a faltar, tenedores no te van a faltar, cucharas no te van a faltar y el plato, pero va a estar vacío. Esa es la típica del casamiento del pobre. El casamiento del rico, le regalan el departamento, le regalan el viaje de crucero, le regalan todo, le amueblan toda la casa. Ese casamiento de rico. Ese casamiento. Entre ricos se ayudan, pero al pobre nadie lo quiere ayudar. Es así. Y como una vez vi, me había enterado más bien, de una panadería. Era toda una cadena de hermanos de panaderías. Y para no hablarle a la gente de la calle, a la gente necesitada, a la gente pobre, entonces no sacaban a la vereda como hacían las demás panaderías que al cerrar te sacan ahí, sino que preferían tirarlo a la basura. O si eran muy buenas mercaderías que quedaban, se daban presente entre personas que tienen. A ver, ¿qué mérito tiene eso?
¿Qué mérito? Porque hay acepción de personas. Entonces, el rico da al rico. Y esto lo condena el Señor. Porque vos a una persona que le está sobrando, ¿por qué se le tiene que ayudar? Si esa persona ya tiene, más bien se le tiene que dar al pobre, al necesitado. Y entonces, ya cuando vemos, a partir de la palabra, vemos nuestra torpeza al actuar. Al actuar. Porque primero tiene que estar el necesitado, el pobre. Dice, el que da al pobre ciertamente empobrecerá. Entonces, eso es lo que al final va a cortar tu bendición. Y no solamente en lo económico, en cualquier parte, digamos, de nuestra área, nuestra vida, nos puede tocar el Señor. Puede ser en la familia, puede ser en otra cosa, en la salud. Pero si está dando al rico, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el mérito? Si yo la veo a Noelia el día de mañana, que se baja de un auto nuevo, que tiene un buen pasar, que va de vacaciones donde quiere. Sin embargo, a ver, me sobraron, a ver, ¿sabes que me obsequiaron 30 paquetes de azúcar? A ver, Noelia, toma 10 para vos, total me sobra. ¿Cuál es el mérito? No hay ningún mérito. Esto es para el pobre, como dice acá la palabra, darle al pobre. Sin embargo, al pobre no lo queremos ayudar, que decimos, no, es persona muy pecadora, por eso está así, por eso es pobre, por eso el Señor nos ayuda. Entonces, ya vamos en contra de la palabra, y la palabra siempre nos sana, nos damos cuenta en nuestro proceder, ¿no? Como dice acá la palabra también, quiero terminar con Apocalipsis 2:9, con respecto al pobre, porque dice, el pobre dice que se enaltezca en la sabiduría que le da el Señor. Y como dice acá también, Apocalipsis 2:9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Vemos acá la palabra. El Señor elige también a los pobres, aunque nosotros hacemos acepción de personas por naturaleza, pero el Señor elige a los pobres, pero tú eres rico. Vemos acá la palabra. Y yo trato en este sentido de humillarme, ¿no? Porque yo, como le había comentado, soy temperamental y, como decía, no me banco mucho cuando estoy viajando en el tren y en el furgón, que es la parte donde van más los fisuras, como yo le digo, lo vicioso. Ahora ya no me toma ese cólera, ese enojo, sino que trato de comprender, ya lo tomo de otra manera, me caen mejor, vamos a decir. No para pelea, no para acusarlo, no para ver sus efectos, sino que lo miro desde otra óptica, de la óptica de la palabra. Entonces ya me cambió un poquito esa percepción que tengo de ellos. Yo creo que muchas veces digo, estos no van a cambiar más, no quieren cambiar, son así por naturaleza. Pero ya cuando lo mirás a partir de la palabra, tenés compasión, le habrá de otra forma, tratá de comprender la situación, el por qué está. Entonces esto es bueno, ir cambiando nuestra mentalidad a partir del foco que nos da la palabra. Ese enfoque, esa mirada a partir de la palabra. Y la palabra es bueno entonces en ese sentido, porque siempre, primeramente, cuando se presenta, nosotros leemos todas las condiciones y vamos a ver qué es lo que cumplimos, qué es lo que no cumplimos. Y lo que no cumplimos, eso tenemos que tratar de cambiar, pedirle perdón al Señor, que vaya transformando nuestra vida, que nos vaya convenciendo de ese pecado y que por sobre todo haya arrepentimiento para eso. Porque tenemos tanta incredulidad a la palabra, y la incredulidad, digo siempre, ese primer pecado, que nunca creemos a la palabra, por eso nunca nos toca, por eso nunca queremos cambiar, y es grande, porque pensamos que nunca va a venir el castigo, como dice la palabra del Señor, pero el infortunio. Pero el Señor, como es justo, tiene que proceder según su palabra y a cada uno le va a dar según su paga. Entonces, a sección de personas y en nosotros, pidamos perdón, porque no nos bancamos muchas cosas. Y en este sentido, digo, a veces pobre, y tal vez bancarás pobre. Pero por el otro lado, si la persona está mal de acá y que habla sin parar, ¿te la vas a bancar todo el día? Que te esté hablando, cosas sin sentido. Entonces, también está esa parte que queremos mantener a distancia, queremos mantener a raya, y por eso hay que pedir perdón. Hay muchas cosas que tenemos que pedir perdón, que vamos a ir descubriendo a través de la palabra,
y que el Señor nos dé el conocimiento. Hasta donde a uno le da conocimiento, hasta donde a mí me da el conocimiento, yo predico. Después el Señor se encargará con el tiempo, que yo tenga más sabiduría, que tenga más conocimiento, que tenga más profundidad, pero eso lo tiene que dar el Señor, yo nada puedo hacer. Amén, que el Señor le bendiga.